¿Qué tal, queridos hermanos? Una vez más, bienvenidos a este su programa Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este hermoso día. De verdad es un placer estar aquí una vez más con ustedes en este día, lunes 23 de agosto del 2021. Bárbaro, ¿cómo es que pasa los días rapidito? ¿Sí? Pero Dios nos ha concedido, Marta, vida y salud todavía, ¿cierto? Bendito sea Dios. Así que bien, pues muchas gracias. Un saludo muy fuerte para cada uno de ustedes desde el corazón. Y vamos pues a pedirle al Señor el día de hoy que nos ilumine con la luz del Espíritu Santo para realizar este trabajo que es de Él. Nos ponemos en la presencia del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, muy buenas noches. Una vez más te saludamos a esta hora en este lugar. Deseoso, Señor, de seguir siendo instrumentos tuyos. Pero, Señor, quiero pedirte que nos ayudes, que nos ilumines con la luz del Espíritu Santo, para que podamos obrar de acuerdo a tu voluntad. Señor, derrama tu Espíritu para que sea Él el que hable a través de nosotros, que seamos dóciles, sencillos a sus inspiraciones, Señor. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, ustedes me van a disculpar. Han de decir, bueno, ¿y ahora qué le pasó al hermano Fidel que está a esta hora transmitiendo? Pues miren, les pido disculpas, pero ustedes han de entender que tuvimos esta tarde, pues estuvimos una reunión con el equipo y pues no pudimos estar a la hora que teníamos que estar aquí. Y no lo quisimos hacer más temprano, pensando en que también todavía andan trabajando, ¿cierto? Así que bueno, ya estamos aquí y vamos a ir al tema, ¿sí? El tema del día de hoy, queridos hermanos, se relaciona con la vacuna contra el COVID. Es mi decisión vacunarme, ¿sí? Se llama, titulamos el tema ahí. Es decisión vacunarme. No estoy obligado a hacerlo. Así que vamos a analizar, ¿sí? No vamos a hablar, al menos yo, nosotros que estamos aquí, no vamos a hablar nada que no está en los documentos de la iglesia, ¿sí? Hay mucha controversia en esta vacuna porque supuestamente ha sido extraída pues de células humanas, ¿sí? En este caso de algún feto. Para esto la hermana Marta nos ayudó a investigar algo sobre eso. Y vamos a ver, Marta, qué es lo que investigaste sobre esas cosas. Todo tuyo. Vamos a ir compartiendo, ¿sí? Uh-huh. Bueno, comentábamos con Fidel lo importante que es ir a una fuente fidedigna, ¿no? Una fuente fidedigna que es un website o un sitio donde tú sabes que es una información que han subido personas pues que son realmente pues del Vaticano, ¿no? Entonces este documento es del Vaticano y pues lo sacaron en diciembre 21 de diciembre del 2020 y lo sacó la Congregación para la Doctrina de la Fe. Este documento, pues como hablábamos con Fidel, va a hablar, es una nota sobre la moralidad del uso de algunas vacunas contra el COVID, porque hay mucha controversia si es moral o no vacunarse, ¿no?
Entonces, pues precisamente por eso, ¿no? Porque ha sido extraída según de células, pues, de algún feto, de un feto. En este caso, de ese feto que fue abortado allá en 1974, ¿sí? Sobre eso, no, yo no soy experto, ¿sí? Sobre eso no soy experto, pero las mentadas, ahí lo va a decir, ahí se los aclaramos. Líneas celulares, ¿sí? Las mentadas líneas celulares, ¿de dónde vienen? ¿Cómo fueron? ¿De dónde viene? O sea, que salió de allá, pero que no contiene la vacuna, según nada de eso, ¿sí? Pero salió de allá. Entonces yo investigando en un documento, me encuentro que es una célula, una línea celular. Bueno, lo dijo en español el documento, ¿no? Dice una línea celular, estuvo la célula, ¿sí? Y de ahí se fue sacando una idea más clara. Del original se sacó una copia, otra copia, otra copia y otra copia, ¿sí? Pero según que ellos los que dicen que saben, pues ya no contiene nada, pero sí fue sacada de ahí. Y yo me pregunto, ¿cómo pudieron haber hecho una fotografía de un humano si no habían visto al humano? Si no le tomaron la foto al humano, ¿sí? O sea, una idea, ¿no? Pero la iglesia, ¿sí? En diciembre, 17 de diciembre del 2020, este diciembre pasado, saca un documento donde para nosotros los católicos es importante la opinión de la iglesia, Marta, ¿sí? Claro que sí. La opinión de la iglesia. A ver qué es lo que la iglesia nos aconseja, qué es lo que la iglesia nos dice, porque la iglesia es nuestra madre, es la que nos guía, es la que nos da las instrucciones en nuestra fe, es la que nos va guiando, es en la que ponemos nuestra confianza para poder vivir cristianamente, ¿sí? Y en este caso, sin escándalos morales, ¿sí? Así que, Marta. Bueno, yo creo que sería importante leerlo para que no sean nuestras palabras, sino que sí, claro. realmente, pues como digo, bueno. es una fuente fidedigna. Dale, sí, Marta. Entonces comienza notas sobre la moralidad del uso de algunas vacunas contra la COVID-19 o 19. La cuestión sobre el uso de las vacunas en general suele estar en el centro de insistentes debates en la opinión pública, lo que comentaba Fidel. En los últimos meses han llegado a esta congregación varias peticiones de una opinión sobre el uso de algunas vacunas contra el virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, o sea, el virus que causa el COVID-19, que es el SARS-CoV-2, desarrolladas recurriendo en el proceso de investigación y producción a líneas celulares que provienen de tejidos obtenidos de 2 abortos ocurridos en el siglo pasado. Al mismo tiempo se han producido diversas declaraciones en los medios de comunicación por parte de obispos, asociaciones católicas y expertos diferentes entre sí y a veces contradictorias, que también han planteado dudas sobre la moralidad del uso de estas vacunas. No bajes tu voz, para que no... Como comentaba Fidel, ¿no? O sea, pues hay mucha confusión porque inclusive dentro de la misma iglesia han habido diferentes opiniones, expertos dicen diferentes pues, versiones, las cuales a veces son contradictorias, ¿no? Esto es muy contradictorio, Marta, porque mira, la iglesia en sí, pues es la que nos guía, ¿no? En la doctrina, nos da la vida espiritual, nos da los sacramentos, que es lo importantísimo en nuestra vida espiritual, en nuestro camino hacia la vida eterna. Nos da el sacrificio de Jesucristo
¿sí? Nos da la Eucaristía. Nosotros los católicos tenemos la firme convicción de que estando comulgando en gracia de Dios, sin pecado mortal, alcanzamos la misericordia de Dios. Bueno, no alcanzamos la misericordia de Dios así como se escucha, como que, ay, la alcanzo, no. Sino que mismo Cristo dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive. Ni siquiera dice va a vivir. Vive. Vive significa en el presente, ya. Antes de que te moriste, empiezas a vivir, vives de vida eterna. Entonces, vemos como hay muchos sacerdotes, ¿sí? Hay muchos sacerdotes, muchas información en las redes sociales que están pues en contra de esta vacuna, en contra. Y yo específicamente voy a contestarle a las personas que me han preguntado, ¿sí? Hay personas que se han acercado a mí y me preguntan, hermano, ¿usted qué opina de esta vacuna? ¿Qué opina? Y yo, como no soy científico, ¿sí? Como yo no soy científico, para examinar la vacuna, le digo, bueno, yo lo único que puedo hacer es mirar lo que dice la iglesia. Vamos a ver qué es lo que dice la iglesia. Hay mucha propaganda donde quiera. Yo lo hago así, este programa, este tema, porque hay mucha propaganda, ¿no? Y a mí me llama la atención que hay bastante propaganda, mucha publicidad para vacunarse. Hay muchos sacerdotes, demasiados diría yo, que apoyan la vacuna. Hay obispos, ¿sí? Bueno, incluso hasta el Papa acaba de sacar un video, por ahí anda circulando en las redes sociales, junto con los obispos de varios países de Latinoamérica, ¿sí? También hay muchos sacerdotes y obispos, laicos, ¿sí? Y laicos, que están investigando y dicen esto no es correcto, ¿sí? Esto no es correcto. Ustedes lo han de saber, ustedes saben porque están en las redes sociales. Entonces yo digo, bueno, ¿a quién le creo? ¿A quién le hago caso? Yo me siento confundido, yo digo, ¿a quién le hago caso? Entonces con Marta nos pusimos de acuerdo, bueno, vamos a ver lo que dice el documento de la iglesia que está recién salido en diciembre, o sea, ya estaba esta pandemia, ya estaba esta enfermedad cuando sacaron el documento. Y aquí lo tengo en papel, ¿sí? Y voy siguiendo lo que Marta va diciendo ahí. Así que vamos a ver y vamos a ir analizando, ¿sí? Vamos a analizar ciertos puntos aquí para exprimirle el jugo, ¿sí? A ver qué es lo que nos dice. Sobre esta cuestión, lo que hemos estado comentando anteriormente, ya hay un importante pronunciamiento de la Pontificia Academia para la Vida, titulado Reflexiones Morales acerca de las vacunas preparadas a partir de células procedentes de fetos humanos abortados, 5 de junio del 2005. Además, esta congregación se expresó al respecto con la instrucción Dignitas Personae, 8 de septiembre del 2008. Esta es una carta, un documento del Papa, ¿sí? De allá del Vaticano, que de ahí está también extraído este documento, ¿sí? Para la doctrina, Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿sí? Esto está extraído de ese documento que se llevó a cabo en el 2005, 2008. Y es acerca de la dignidad de la persona. Acerca de la dignidad de la persona, no se les olvide. En 2017, la Pontificia Academia para la Vida volvió a tratar el tema con una nota. Estos documentos ya ofrecen algunos criterios generales dirimentes. Dado que están ya disponibles para su distribución y administración en diversos países, las primeras vacunas contra el COVID-19, esta congregación desea ofrecer algunas indicaciones que clarifiquen este tema. No se pretende juzgar la seguridad y eficacia de estas vacunas, aun siendo éticamente relevante y necesario, porque su evaluación es competencia de los investigadores, biomédicos y las agencias para los medicamentos, sino únicamente reflexionar sobre el aspecto moral
del uso de aquellas vacunas contra la COVID-19 que se han desarrollado con líneas celulares procedentes de tejidos obtenidos de 2 fetos abortados no espontáneamente. A ver, atención, ¿eh? Atención. Sino únicamente reflexionar sobre el aspecto moral del uso de aquellas vacunas contra el COVID-19. Escuchen, aquí viene. Que han sido desarrolladas con líneas celulares procedentes de tejidos obtenidos de 2 fetos abortados no espontáneamente. ¿Sí? Ya dijo algo que nos debe de interesar. Que se han desarrollado con líneas celulares procedentes de tejido obtenido, ¿sí? De 2 fetos. ¿Qué es un feto? Es un humano, chiquito. Aunque sea chiquitito, es un humano. Ya está concebido. Esta es la controversia que muchas personas, pues, tienen y dicen, bueno, ¿dónde entra, pues, la moral aquí? ¿Sí? Entonces, vamos a revisar puntos por punto lo que dice este documento. Ya tenemos algo ahí específico. No lo digo yo, está en el documento. Ustedes pueden ponerle allí en internet, Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Sí? Incluso si tienen un computador a un lado, pueden ir al computador y nos van siguiendo y pueden opinar. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina? Yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo estoy solamente analizando lo que dice el documento. Vamos al punto, porque arribita dijo que había unos puntos, ¿cierto? Sí. Hay unos puntos, dice. Vamos a ver que esos puntos nos van a aclarar a nosotros, ¿sí? Decía que no era para poner en duda, para poner en tela de juicio, porque eso les toca a los investigadores, ¿sí? A los investigadores. Pero nosotros vamos a estudiar el documento detenidamente a ver qué es lo que dice. Vamos a empezar el punto número, tiene 5 puntos y son los 5 puntos los que vamos a tratar, ¿sí? El primer punto, ¿cómo se afirma? Dale tú Martín. ¿Cómo se afirma en la instrucción Dignitas Personae? En ese documento. La persona, en los casos en los que se utilicen células de fetos abortados para crear líneas celulares para su uso en la investigación científica, existen diferentes grados de responsabilidad. Escuchen, este es el detalle, queridos hermanos, que cuando leemos así un papel y no le ponemos atención, no lo analizamos, se nos pasan muchas cositas que podrían interesarnos, ¿sí? Podrían interesarnos. Vuelvo a repetir lo que dijo Marta. Como se afirma en la introducción de la dignidad de la persona, en los casos en los que se utilicen células de fetos abortados para crear líneas celulares para su uso en la investigación científica, existen diferentes grados de responsabilidad. ¿Sí? Existen diferentes grados de responsabilidad. No se les olvide la responsabilidad, pero son diferentes grados. Sigue, Marta. Por ejemplo, en la cooperación. Existen diferentes grados de responsabilidad en la cooperación al mal. ¿Cómo estamos actuando? Ahí hay que ponerle atención. Existen diferentes grados de responsabilidad en cooperación al mal, al estar haciendo el mal. Hay diferentes grados, ¿sí? Muy diferentes grados. El que mata a la persona directamente es un grado, es un castigo, ¿sí? Diferente que al que lo planeó. El que lo planeó
tiene otro castigo, otra clase de responsabilidad. ¿Sí? Son dos responsabilidades diferentes. Pero aquel no deja de tener responsabilidad. Dice un dicho allá en el pueblo. Tanto peca como el que mata la vaca, como el que le agarra la pata. Los dos tienen responsabilidad. Muy diferente, pero la tienen. Luego dice. Por ejemplo, en las empresas que utilizan líneas celulares de origen ilícito, no es idéntica la responsabilidad de quienes deciden la orientación de la producción y la de aquellos que no tienen poder de decisión. Ok. Vamos a analizarle. No se les olvide la responsabilidad en la cooperación al mal. No se les olvide eso. Por ejemplo, en las empresas que utilizan, está poniendo un ejemplo. Por ejemplo, en las empresas que utilizan líneas celulares de origen ilícito. Aquí está otra palabra. Escuchen. ¿Qué es ilícito? Ilegal. ¿Sí? Está poniendo un ejemplo. En las empresas que utilizan líneas celulares de origen, lo vamos a poner en nuestro lenguaje, ilegal, no es idéntica la responsabilidad de quienes deciden la orientación de la producción y la de aquellos que no tienen poder de decisión. Vamos a empezar por ahí arribita, lo ilícito. Entonces, hay compañías que sí tienen, que sí lo hacen legalmente. ¿Sí? Los abortos, legal. Como estamos hablando en cuestión moral, yo pregunto, ¿hay algún versículo en la Biblia donde diga que el asesinar a una persona o que alguien le puede dar la autorización a alguien para hacerlo? Aquí en la tierra sí la hay. Por ejemplo, está la pena de muerte, ¿sí? Dice la Corte Suprema, ok, pena de muerte. Pero eso no es lo que dice Dios. Eso no es lo que dice Dios. Entonces, dicen, en las empresas que utilizan líneas celulares de origen ilícito, ilegal, ¿sí? No es idéntica la responsabilidad de quienes deciden la orientación de la producción. O sea, de quien dice me voy a poner a hacer esto para producir, digamos, las células. Vamos a agarrar los abortos y vamos a hacer eso. Según no es lo mismo, porque unos tienen poder de decisión, tienen, es legal, es legal, y otros no, ¿sí? Y de aquellos que no tienen poder de decisión. Por ejemplo, una persona que trabaja en un hospital, se tiene que acatar, o vamos a dejar a un ladito los hospitales. El superior que manda a su empleado, ¿sí? Tiene que hacerlo. Dice que no tiene poder de decisión. Moralmente tenemos poder de decisión. Lo que no queremos es meternos en problemas. Lo que no queremos es perder mi trabajo. Ay, ¿cómo le voy a contradecir? Me quita mi trabajo y después, ¿cómo le hago? Sí tenemos, ¿sí? Decisión nosotros. Sí tenemos poder de decisión. Tú decides. ¿Hacemos el bien o hacemos el mal? A eso sí. Por defender el bien, tendrás que sufrir las consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? De que podrás quedarte sin trabajo, sin empleo. No tienen poder de decisión. Por ejemplo, los papás, padres de familia, le das una orden a tu hijo, mira, haces esto y esto y esto. Él no tiene poder de decisión, tiene que hacerlo, dice, tiene que hacerlo.
Vamos a hacerlo. Mira, te toca hacer este trabajo así, así, así. A darle. ¿Sí? Está bajo la autoridad de alguien. Ahora bien, voy a regresar un poquito arriba y vamos a ir a la palabra de Dios allá en lo que se refiere. Existen diferentes grados de responsabilidad, dice. ¿Sí? Vamos a ver si hay diferentes grados de responsabilidad. Yo creo que no hay castigo o es falta o no es falta. Levítico 5:17. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios de acuerdo a las responsabilidades. Levíticos 5:17 dice, si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito aunque no se dé cuenta y carga con un pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sí? No es mía. Lo está diciendo la palabra de Dios. O sea, que moralmente, de acuerdo a la voluntad de Dios, nadie tiene permiso de matar a alguien, de maltratar un cuerpo muerto, de maltratar un cuerpo. En la palabra de Dios también hay en Sirácides 38, dice, respeto al que se murió. ¿Sí? Entonces, aquí es donde entra la cuestión moral. Yo aquí es donde digo, bueno, a ver, este es un documento que la iglesia ha expedido, ¿sí? Lo ha dado para que nosotros, para que ustedes y yo lo estudiemos, católicos. Pero sinceramente, vamos a ser honestos y nos vamos a poner la mano en el corazón. De estas personas que nos están mirando, digan, yo lo he leído. O digan, yo no lo he leído. Hay que participar, ¿sí? Hay que participar. A ver, ¿lo he leído o no lo he leído? ¿Le he puesto atención a lo que dice o no le he puesto atención? Lo leí pues nomás así de carrera. Miren, ¿saben por qué yo quise hacer esto, queridos hermanos? Porque aquí en nuestra diócesis, aquí en Charleston, el obispo preocupado, ¿sí? Por la salud pública, por la salud del prójimo, ha mandado una carta a las parroquias, ¿sí? Y aquí tengo la carta que envió, ¿sí? Y se las voy a leer para que vean que está preocupado. 5 de agosto del 2021, diócesis de Charleston. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, me dirijo a ustedes en relación con la propagación continua del COVID-19 en Carolina del Sur. Según los Centros de Control de Enfermedades CDC, la variante Delta se contrae más fácil y rápidamente que otras variantes. El número de casos está aumentando y provoca más hospitalizaciones y potencialmente más muertos. Está ejerciendo una presión sobre los recursos de atención médica. He escrito a vuestros pastores, o sea, a los párrocos, para recomendar que usen máscaras durante la misa, o sea, mascarillas, y que tomemos la comunión en la mano para que podamos seguir celebrando el culto juntos, ¿sí? Para que podamos seguir celebrando el culto juntos. Yo quiero pensar que podría llegarse el momento, otra vez, de que se cierren las iglesias. Por eso él está adelantándose y dice, hagamos esto, ¿sí? Para que podamos seguir celebrando el culto juntos, o sea, entre el sacerdote y el pueblo, ¿sí?
Además, recomiendo encarecidamente que todas las personas que sean elegibles se vacunen. Es una recomendación, ¿sí? Y luego dice, aquí viene lo importante, queridos hermanos. Esto que estoy leyendo yo, no crean que me la mandaron a mí o que yo se la quité al párroco, no. Esta carta la leyó el sacerdote en misa, ¿sí? En misa, dando a conocer esta carta que mandó el obispo. Esto es para todos. Aquí es donde yo quiero anotarles algo a ustedes. Dice, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió una guía sobre las vacunas del COVID-19 que determina que es moralmente lícito. Y no está prohibido que los católicos sean vacunados contra el COVID. ¿Sí? Luego sigue palabras de exhortación. Por favor, continúen respetando las ordenanzas y directivas locales, ¿sí?, de la CDC y de los funcionarios del gobierno de Carolina del Sur, y tomen precauciones tanto como sea posible para que cada uno de nosotros pueda hacer su parte para poner fin a esta terrible enfermedad, ¿sí? Sé que estos son tiempos difíciles y por eso continúo orando por ustedes y sus familias. En la paz del Señor, Monseñor Robert Guglielmoni. Aquí está la carta, aquí está su firma. ¿Sí? Ahora bien, yo quiero agregar algo, ¿sí? Ya es muy mi opinión, también desde la preocupación por mi comunidad, ¿sí? Por mi comunidad de San Gregory y por todas las demás comunidades, por toda la iglesia, ¿sí? ¿Por qué no invitar también, queridos hermanos, aquí a ustedes a que lean este documento que estamos leyendo, ¿sí? Hay que estudiarlo también para darnos cuenta qué es lo que dice. Ah, Fidel, estás desmintiendo al obispo. No lo estoy desmintiendo. Yo les estoy exhortando que dejemos de ser flojos y que vayamos a internet y pongamos a estudiar esta carta, este documento de Congregación para la Doctrina de la Fe, y usted mismo decida si se vacuna o no. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero, porque a lo que vamos, ahorita vamos a ir al número 3, al punto número 3. Vamos a ver qué dice el punto número 3. Yo miro que hay mucha propagación, lo vuelvo a repetir, mucha propaganda, ¿sí? Mucha propaganda sobre la vacuna. Y sí, tiene razón la gente de estar preocupada. Hermanos, si así como el Papa, ahora lo menciono simple y sencillamente porque él hizo público ese video, porque está en las redes sociales ese video de exhortación, de invitación a vacunarse, ¿sí? El Papa, los obispos, sacerdotes, ¿sí?, y compañías privadas y públicas están haciendo un gran esfuerzo porque llegue esta vacuna a los hogares, a las familias. Están promocionando bastante esto. Y yo digo, qué bonito es ver a una gente preocupada, a compañías privadas y públicas del gobierno, preocupadas por la salud de los habitantes, del ser humano. Pero desafortunadamente, queridos hermanos,
Hay muchos pastores de nuestra iglesia que se despreocupan por la vida, por la verdadera vida espiritual del ser humano. Es ahí donde entra mi opinión, ¿sí? Es ahí. Que hay que preocuparse por el ser humano, por el bienestar, por la salud del cuerpo físico, es correcto. Es templo vivo del Espíritu Santo, sí. Pero tarde que temprano se nos va a terminar la fecha de caducidad. Y mucha gente vacunada y no vacunada ha estado muriendo. A mí lo que más me interesa, a mí, soy un laico. ¿Quién soy yo? Haz de cuenta una voz en medio del desierto. ¿Quién la va a oír? ¿Quién le va a poner atención a las palabras de un laico que Dios ha querido tomar, ¿sí?, como instrumento? ¿Quién? Por eso digo que mi voz es como un grito en el desierto, así. ¿Quién la va a oír? Nadie. Solamente yo les estoy dando mi punto de vista y ustedes son los que tienen que decidir. Con tanta propagación, con tanta propaganda, con tanto anuncio, yo, en lo personal, yo me he sentido acosado. Les voy a decir por qué. Y yo no sé si a ustedes también, pero llega la notificación de la vacuna al celular. ¿Sí? Facebook te la manda. Televisión, anuncios, comerciales, en la iglesia, en las escuelas, en la oficina. ¿Dónde vas? Y yo me quedo pensando y digo, Señor mío y Dios mío, si así fuera la propagación del evangelio, que la gente se preocupara, el gobierno y los pastores, los obispos, se preocuparan, los sacerdotes, por anunciar, así como se está haciendo esto, si anunciara tu palabra, Señor, aray, nos habría de importar un poco menos este cuerpo, porque sabemos que tarde o temprano vamos a caducar. Pero lo que no va a caducar es lo que Cristo nos prometió, la vida eterna. Y esa vida nosotros la estamos descuidando. Para esa vida sí no queremos. ¿Sí? Miren, vamos al punto número 3 para que vean por qué estoy diciendo esto. Marta, ¿me ayudas? Por favor. La razón fundamental para considerar moralmente lícito el uso de estas vacunas es que el tipo de cooperación al mal, cooperación material pasiva del aborto provocado, del que proceden estas mismas líneas celulares por parte de quienes utilizan las vacunas resultantes, es remota. Hasta ahí. Vamos a analizar esto, ¿sí? El número 3. Si alguien ya tiene el documento ahí, vayan al documento y vamos conmigo. La razón fundamental para considerar, escuchen, para considerar moralmente legal, porque ahí dice lícito, pero lo vamos a poner en legal. Mucha gente, creo yo, que la palabra ilícito o lícito se nos hace, al menos a mí se me hacía difícil entenderla. Me voy al diccionario, ahora sí, la puse en otra expresión para que se nos haga más práctico. La razón fundamental para considerar moralmente legal el uso de estas vacunas es que el tipo de cooperación al mal del aborto, entre paréntesis, cooperación material pasiva, ¿sí?, es que el tipo de cooperación al mal del aborto provocado del que proceden estas mismas líneas celulares por parte de quienes utilizan las vacunas resultantes es remota. Yo tuve que estudiar
varias veces esta parte para poder entender qué era lo que decía. ¿Sí? Yo no le entendía. ¿Sí? Yo no, ustedes saben, yo no soy universitario, yo no tengo una carrera profesional, no, ¿sí? No. Así que por eso me doy a la tarea de leer y leer y leer para poder entender. La razón fundamental para considerar moralmente legal el uso de estas vacunas, escuchen, la razón fundamental para que tú consideres legal usar estas vacunas es que el tipo de cooperación al mal del aborto provocado del que proceden estas mismas líneas celulares por parte de quienes utilizan las vacunas resultantes es remota. O sea, que no tienen responsabilidad. ¿Sí? No tienen responsabilidad. Los que usan las vacunas. Es lo que dice aquí. Entonces yo me acordé pues allá de Levítico 5:17 que ya se los leí. ¿Sí? Y yo digo, ¿cómo que no hay responsabilidad? O sea, analícelo usted. Yo solo se lo voy estudiando despacio para que lo vayamos analizando. El deber moral de evitar esa cooperación material pasiva, escuchen, ahora habla de un deber moral. El deber moral de evitar esa cooperación material pasiva no es vinculante si existe un peligro grave, ¿sí? Como la propagación, por lo demás incontenible, de un agente patógeno grave, ¿sí? O sea, de un bicho, de un virus grave, de una bacteria, ¿sí? El deber moral de evitar esa cooperación material pasiva no es vinculante si existe, o sea, no te vincula. No es vinculante si existe un peligro grave, como la propagación, por lo demás incontenible, de un agente patógeno grave. En este caso, la propagación pandémica del virus SARS-CoV-19, ¿sí? Que causa el COVID. Por consiguiente, debe considerarse que en este caso pueden utilizarse todas las vacunas reconocidas como clínicamente seguras y eficaces, con conciencia cierta que el recurso a tales vacunas no significa una cooperación formal con el aborto del que se obtuvieron las células con las que las vacunas han sido producidas. O sea, que si usted está preocupado por lo moral, no se preocupe, despreocúpese. No pasa nada, ¿sí? Entonces, yo ahí es donde no entiendo. Es donde yo no entiendo. De lo que sí me acordé fue del numeral que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo donde habla del quinto mandamiento, de no matar, ¿sí? Yo me acordé que ese numeral, no recuerdo el numeral exacto ahorita, pero ese numeral el Papa Francisco lo mandó a revisión, porque dijo, ahí hay algo mal, vamos a revisarlo, ¿sí? ¿Saben dónde estaba lo mal? Donde ahí en el numeral dice que si una persona por defender su vida le da un golpe a su agresor sin la intención de matarlo, pero él muere, o sea, él lo mata, ¿sí? No hay falta grave. Pero volvemos y por esa razón fue que el Papa
mandó a revisión. No sé qué ha resultado, porque eso no sale de la noche a la mañana, ¿sí? Es un numeral que ya está ahí en el catecismo de la Iglesia Católica y pues lo van a revisar a ver cómo está. Todos cometemos errores. Puede ser, el Papa le encontró algo ahí, error, lo van a revisar. Entonces aquí nos está diciendo que no hay problema. No hay problema, dice. ¿Sí? ¿A dónde vamos? Pueden utilizarse las vacunas reconocidas como clínicamente seguras y eficaces, con conciencia cierta que el recurso a tales vacunas no significa una cooperación formal con el aborto. No significa una cooperación. Yo me pregunto, las personas que son de pro vida, ven que estas vacunas, ¿de dónde vienen? ¿De dónde fueron sacadas? Ellos están luchando por la vida. Yo no entiendo. Saque usted sus conclusiones. ¿Qué opina? Como clínicamente seguras y eficaces con conciencia cierta que el recurso a tales vacunas no significa una cooperación formal con el aborto del que se obtuvieron las células con las que las vacunas han sido producidas. Sin embargo, se debe subrayar que el uso aquí, escuche esto, queridos hermanos, sin embargo, se debe subrayar que el uso moralmente lícito, moralmente legal de este tipo de vacunas, debido a las condiciones especialmente que lo posibilitan, no puede constituir en sí mismo una legitimación, ni siquiera indirecta, de la práctica del aborto. Y presupone la oposición a esta práctica. ¿Por qué? De quienes recurren a estas vacunas. ¡Ay! Ahí se me hizo a mí un enredo. Porque esta gente piensa que todos somos intelectuales. Que todos somos intelectuales. Y yo ahí digo, híjole, pues tenemos trabajo. Tenemos trabajo. Aquí. Sin embargo, se debe subrayar que el uso moralmente legal de este tipo de vacunas, debido a las condiciones especiales que lo posibilitan, no puede constituir en sí mismo una legitimación, ni siquiera indirecta, de la práctica del aborto, y presupone la oposición a esta práctica por parte de quienes recurren a las vacunas. Yo ahí sí digo, bueno, ¿cómo le hago? Marta, ¿me puedes ayudar ahí, en esa partecita, a explicarme un poquito eso? Bueno, donde dice, sin embargo. Empezamos hablando de que hay diferentes grados de responsabilidad. Exacto. Entonces, en el punto 3, hablan de la cooperación formal con esos 2 abortos que hubo, con los cuales han hecho investigación, ¿no? Sí. Son 2 fetos de han sacado. Entonces, hay gente que ha dicho que si se vacuna es como si hubiera participado. Exacto, apoyado el aborto en ese, sí, de estos dos bebés. Exacto. Pero aquí pues hacen una nota diciendo que según la situación, ¿no? Como en este caso la propagación pandémica del virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19, pues se debe considerar en este caso las siguientes opciones que nos dan, ¿no? Que dice aquí, utilizar las vacunas reconocidas, clínicamente seguras y eficientes, con conciencia cierta que el recurso a tales vacunas no significa una cooperación formal
con el aborto, que No. se obtuvieron las células. No sé, bueno, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo. Tanta violencia que hay en nuestros países latinoamericanos, especialmente en mi país, México. No voy a hablar de otro, voy a hablar del mío. Ejemplo. Hay una situación difícil en mi pueblo y yo digo, ¿sabes qué? O me piden, ¿sí? Me piden ayuda, ejemplo, para comprar un arma. Con la vida que quiten con esa arma, ¿es responsable solamente el que usó el arma? No, porque hay una participación directa. Porque hay una participación, ¿sí? Directa. Yo no lo maté. Yo le mandé la arma para que se defendiera. Yo no lo maté. ¿Sí? Estoy cooperando de una u otra manera. ¿Sí? Cada quien, como les digo, cada quien saque, estudie, ¿sí? Cada quien es libre. Yo con esto no estoy motivando a que no se vacunen, ¿sí? No. Ni tampoco estoy invitando a que lo hagan. Mi intención es de que ustedes sean los que tomen su propia decisión, pero no a ciegas, sino, como lo dice Monseñor Robert Guglielmone, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió una guía sobre las vacunas del COVID. ¿Sí? Este documento, léanlo, no a las carreras, y examinen. Y ustedes decidan, ¿sí? Porque con tanta bombardeo, al menos yo me siento hostigado, me siento presionado. Donde quiera están las publicaciones, ¿no? Allá en el número 4 dice, de hecho, el uso legal de esas vacunas no implica ni debe implicar en modo alguno la aprobación moral del uso de líneas celulares procedentes de fetos abortados. Yo ahí siento como que es controversial, ¿no? A lo que dice el documento. No, es que hay grados, ahí lo está diciendo, que no es, o sea, ellos no están de acuerdo con usar las líneas celulares procedentes de fetos abortados. No están de acuerdo. Simplemente están, por lo que hay una pandemia y es un momento. Pero en ese momento sí, se puede. Exacto. Es lo que dicen ellos. Lo que están explicando. No están de acuerdo, pero en ese momento sí estoy de acuerdo que la uses. Por la causa. Por la causa. Para mí es contradictorio. ¿Estoy o no estoy? Para mí, sí, muy particular, para mí. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Hay un dicho que dice que lo que es derecho no es chueco. A mi criterio, lo que es derecho no es chueco, ¿sí? De hecho, el uso lícito de esas vacunas no implica ni debe implicar en modo alguno la aprobación moral del uso de líneas celulares procedentes de fetos abortados. No implica aprobación moral. O sea, no hay problema. Úsalo. ¿Sí? Por lo tanto, se pide tanto a las empresas farmacéuticas como a los organismos sanitarios gubernamentales que produzcan, aprueben, distribuyan y ofrezcan vacunas éticamente aceptables que no creen problemas de conciencia ni al personal sanitario ni a los propios vacunados. Y a lo que yo veo, ¿sí? Hay a ver, ¿dónde está? Hay un problema de conciencia a lo que estoy mirando, ¿no? Aquí a mi alrededor. Pero por eso les digo, estudien, no lo hagan hasta que ustedes no estén convencidos.
¿sí? Con la conciencia tranquila. Al mismo tiempo es evidente para la razón práctica que la vacuna no es por regla, escuchen, no es por regla general una obligación moral y que por lo tanto la vacunación debe de ser voluntaria. La vacunación debe de ser voluntaria, ¿sí? El Catecismo de la Iglesia Católica, queridos hermanos, y ahí para abajo pues sigue, ¿no? Sigue ahí más, sigue más, ya vamos para la hora. En cualquier caso, desde un punto de vista ético, la moralidad de la vacunación depende no solo del deber de proteger la propia salud, sino también del deber de perseguir el bien común, ¿sí? Bien que a falta de otros medios para detener o incluso prevenir la epidemia, puede hacer recomendable la vacunación, especialmente para proteger a los más débiles y más expuestos. Sin embargo, quienes por razones de conciencia rechazan las vacunas producidas a partir de líneas celulares procedentes de fetos abortados, deben tomar las medidas con otros medios de protección, ahí tiene una palabra, profilácticos, ¿sí? Con otros medios de protección y con un comportamiento adecuado. ¿Para qué? Para evitar que se convierta en vehículos de transmisión del agente infeccioso. Síguele, Marta, por favor. En particular, deben evitar cualquier riesgo para la salud de quienes no pueden ser vacunados por razones médicas o de tipo y que son los más vulnerables. Sí. Por último. Dale. Por último, existe también un imperativo moral para la industria farmacéutica, los gobiernos y las organizaciones internacionales. Garantizar que las vacunas eficaces y seguras desde el punto de vista sanitario y éticamente aceptables sean también accesibles a los países más pobres y sin un costo excesivo para ellos. La falta de acceso a las vacunas se convertiría de algún modo en otra forma de discriminación e injusticia que condenaría a los países pobres a seguir viviendo en la indigencia sanitaria, económica y social. El sumo pontífice Francisco, en la audiencia concedida al suscrito prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en fecha del 17 de diciembre del 2020, ha examinado la presente nota y ha aprobado la publicación. ¿Sí? Dado en Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina y la Fe, el día 21 de diciembre. ¿Sí? Eso es lo que dice este documento, es para la doctrina y la fe. Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral respecto a la conciencia, ¿sí? Respecto a lo moral. En el numeral 1782 dice: el hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad, a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa. ¿Por qué les digo esto, queridos hermanos? Porque hay mira, yo siento feo, no se da, pero yo no me gusta esto, lo siento mal. Aquí donde dice, el hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar en contra su conciencia, ¿sí? Ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa. Por ahí viendo unos videos, hay
parroquias, ¿sí? Desafortunadamente, en las que les están pidiendo comprobante de vacunación a las personas para que puedan asistir a la misa, ¿sí? Esa es una forma de obligar a la persona. Yo creo que estas personas ni siquiera tienen el conocimiento de lo que dice este libro, este catecismo, que la misma iglesia ha proveído para nuestra formación, ¿sí? Entonces, es una tristeza, ¿no?, que se llegue a a eso, ¿sí? A prohibir. Esa es una forma de obligar a la persona. En el 1785, en la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Escuchen bien, hermanos. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Es preciso que la asimilemos en la fe y la oración y la pongamos en práctica. ¿Sí? Hay que leer este documento, hay que hacer oración para que sea Dios quien nos guíe, para que sea Dios quien nos ilumine nuestra conciencia y podamos actuar de una manera de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Como dice aquí en el Catecismo de la Iglesia. Aunque la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con la razón y con la ley divina, o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. Si hacemos un juicio erróneo, nos podemos alejar de la ley divina, ¿sí? La ley de Dios. En el 1787, el hombre se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro, menos seguro de lo que estamos leyendo, y la decisión difícil. Aquí hay una decisión difícil. El hombre se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y la decisión difícil, pero debe buscar siempre lo que es justo y bueno y discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina. ¿Sí? Queridos hermanos, aquí tengo a una hermana que nos está mandando unos mensajes. Ajá. Es María Elena Bolívar. Dice en el numeral 1782, el que acabamos de leer: el hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales, dice, lo que leímos en ese documento, ¿sí? En el 87, igual, aquí está: el hombre se ve a veces enfrentado en situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y la decisión difícil, pero debe buscar siempre lo que es justo y bueno y discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina. ¿Sí? Dice: yo personalmente esperaré por una vacuna éticamente segura y así tendré mi conciencia tranquila y mientras tanto encomendaré mi salud al Señor. ¿Sí? Gracias, María Elena, por tu compartir. Gracias. Miren, queridos hermanos, también quiero a ustedes hacerles una referencia. Como en los años de 1560 hubo una enfermedad también así, grave, muy grave. No había medicina en aquel tiempo, así como la que hay hoy. Y la tuvo que enfrentar el arzobispo San Carlos Borromeo. Dice: en la lucha contra la peste negra sabía cómo
cómo combinar la prudencia humana con una fe verdaderamente heroica en la protección divina y el amor por las almas. El amor por las almas, ¿sí? Con una fe verdaderamente heroica en la protección divina y el amor por las almas. Multiplicó el número de misas. Multiplicó el número de misas, mientras que a nosotros, hoy por hoy, nos las quitaron. ¿Sí? Nos las quitaron. Nos quitaron las misas. Claro, el sacerdote las hacía, las celebraba allá solo, allá en la parroquia. Solo las celebraba con unos 5, 6 personas. O yo conozco sacerdotes que estuvieron solos celebrando y la transmitían, pues. Pero es como estar en una fiesta y no comer. Nomás viste la fiesta y no comiste. ¿Sí? Multiplicó el número de misas, ordenó procesiones públicas y brindó asistencia espiritual a los fieles. El coronavirus no es la primera epidemia que afecta el mundo. Sin embargo, a medida que las iglesias están cerradas y los sacramentos son de difícil acceso, surge la pregunta: ¿cómo trataron la iglesia y los santos las plagas y epidemias en el pasado? Así las trataron. Miren, aquí dice, decía San Carlos Borromeo, no prefieran una muerte tardía a una muerte santa. Así se los dijo a sus sacerdotes que tenía bajo su cargo. No prefieran cuidarse ahorita y tener una muerte tardía. De todos modos se van a morir. ¿Sí? A preferir una muerte santa. Pero eso solamente lo hacen quienes están convencidos que esta vida no es eterna. Aquí es pasajera. ¿Sí? Y los que ponen, como decía, en la confianza en Dios y el amor hacia las almas. No abandones cuando la gente más necesita la ayuda. Queridos hermanos, y si de repente, yo sé que no, pero por ahí si de repente algún sacerdote llega a mirar este video, le exhorto, le pido como miembro de ese rebaño que Dios le ha encargado, ¿sí? Como oveja de ese rebaño, que si vuelve esta pandemia, ¿sí?, y el gobierno autoriza cerrar las iglesias, ustedes también como autoridades, ¿sí?, como autoridades, acuérdense del encargo que Dios les ha dado. No abandonen a sus fieles. No los abandonen. Parece que hiciera falta regresar al pasado, echar un vistazo y mirar a los santos. Ustedes, sacerdotes, obispos, incluso el Papa, que tanto nos exhorta a estudiar la vida de los santos. Yo también les invito a que la estudien, porque si la estudiaron ya se les olvidó o no sé qué pasa. ¿Sí? Pero hay mucho que desear. Dejan mucho que desear. Y nosotros los laicos, por igual, no tenemos una confianza plena. No tenemos confianza en Dios. Ay, porque tienes la confianza en Dios, entonces te vas a ir a meter a la boca del lobo. Espérate. San Carlos Borromeo estaba en el funeral de un difunto, se había muerto un obispo. Y de ahí se fue a atenderlos, a los enfermos. Directamente se fue a atenderlos. ¿Sí? Así que, y él no se enfermó, no se contagió. Y dice, si me contagio, me muero, pero en la obra de Dios. Me muero trabajando para Dios. De todos modos, sé que me voy a morir un día. Así que, queridos hermanos,
Esperamos pues que esto les ayude a ustedes y que se animen a estudiar este documento y a que lo pongan ustedes en práctica, lo estudiemos y hagamos lo que nuestra conciencia nos indica, ¿sí? Nuestra conciencia nos indica moralmente. Así que gracias por estar con nosotros. A todos los que están ahí, yo no los veo aquí. Yo no sé por qué no me salen aquí. Yo no sé por qué no me salen aquí, pero ahí hay personas que están mirándonos y los invitamos pues a que compartan este video, a que le den un me gusta y nos vemos el miércoles, Dios mediante, en el ombligo de la semana con nuestra hermana María Elena. Y muy pronto viene otro programa, ¿sí? Y aquí Marta es la que nos va a acompañar, es la que nos va a ayudar con ese programa que vamos a continuar, ¿sí? Así que Marta, gracias por decir que sí al Señor, gracias por querer ayudar en este movimiento de la evangelización, de motivar a nuestros hermanos a que se acerquen más a Dios, a que escuchen y a que acrecenten su fe, ¿cierto? Sí, gracias, como te digo, siempre por la invitación y por el empujoncito que nos das. Es importante entre todos animarnos a servir y a dejar actuar a Dios a través de cada uno de nosotros, ¿no? Claro. ¿Y promete ser? Claro que sí. Bueno, muy bueno. Queridos hermanos, muchas gracias, que Dios les bendiga. Pasen una excelente noche en el Señor. Vamos a encomendar sus vidas de ustedes, la salud de cada uno de ustedes, queridos hermanos. Los que están enfermos, no pierdan la fe. ¿Qué es la fe? Recuerden, Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? ¿Sí? Tener la esperanza puesta en Dios, en lo que no se ve, pero sé que ahí está. Que Dios está con nosotros. Y si nosotros estamos pues comulgando en cuerpo, sangre, alma y divinidad, o sea, ¿cuál es el problema? No nos agüitemos. Tarde o temprano la caducidad se nos termina. No se les olvide, la oración es la respiración de la fe. Encomendamos pues todas sus necesidades en manos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos, Marta, muchas gracias por acompañarme, Gracias, por estar con Fidel. nosotros. De verdad te lo agradezco, pero te lo agradece más el Señor por estar aquí animándonos. Hasta pronto, nos vemos en el ombligo de la semana. Dios mediante.